Amén. ¿Cómo estamos, gente en La Roca? Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a dar un aplauso al Señor. Amén. Qué grandioso es Él. Hoy, domingo de la resurrección. Bueno, para nosotros, cada domingo, cada día es celebrar la resurrección de Cristo Jesús. Pero en Él tenemos poder, en Él tenemos esperanza y en Él, en Jesucristo, tenemos vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios, por eso estamos contentos que estás aquí con nosotros, viendo ahí en casa, en su grupo de conexión. Hoy es un gran día. Estamos muy contentos celebrando nuevamente y estar junto con ustedes. Toda la semana yo estaba meditando en muchas cosas y pues a partir de la semana pasada, domingo pasado, fue tradicionalmente nosotros pues aquí en nuestro país y en varios países alrededor del mundo, estamos celebrando toda esta semana lo que llamamos la Semana Santa. Sí, el domingo pasado era domingo de las palmas, de aplausos, sí, pero de las palmas que levantaron palmas recibiendo Hosana. Hosana en las alturas, gritaron y clamaron cuando Jesús entró sobre un burro, entrando a la ciudad, el capital de Jerusalén. Y todas las personas diciéndole, santo, santo, santo eres. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Creyendo que Jesús iba a establecer su reino en este instante. Pero como ya sabemos la historia, lo que nos enseña la Escritura, después fue una semana de muchas cosas. Y lo cual, el tema de esta semana se titula eso exactamente, la Semana Santa. Estamos viendo los dichos o frases desafiantes de Jesús. Este año estamos viendo Juan 20:20, que dice la palabra de Dios que se regocijaron los discípulos cuando vieron al Señor. Y en unos momentos vamos a estar hablando de eso también. Pero yo quiero que vamos enfocando y viendo cuáles fueron y cuáles son unas frases, unos dichos desafiantes. A partir del domingo que Jesús entró a Jerusalén, empezó a desafiar a su pueblo, empezó a desafiar a sus discípulos, empezó a desafiar directamente la misma cultura de los judíos. Dice tantas cosas que en aquellos tiempos eran muy desafiantes y para nosotros hoy también pueden ser desafiantes, pero es tan activo, tan vivo la palabra de Dios en aquellos tiempos como hoy. Amén. Y para siempre. Entonces acompáñame, vamos a estar viendo cuáles son unos dichos desafiantes de Jesús. Durante esa semana, esa última semana de Semana Santa que estamos celebrando en nuestra cultura, aquí en nuestro país, México también lo celebran, en Estados Unidos y varios lugares alrededor del mundo. Durante esa semana Jesús caminaba las calles del capital con sus discípulos y diciendo cosas muy desafiantes, cosas contra su cultura, contra la religión popular de su ciudad, de su país. Decía cosas en contra de las tradiciones humanas. Y desde que llegué al capital, Jesús empezó a desafiar a los oyentes, desafiar a los religiosos, desafiar a sus propios discípulos. Y los invitan que estudien Juan capítulo 2. A partir de Juan capítulo 2, vemos que Jesús va llegando a Jerusalén. Y una de las primeras cosas que hace Jesús llegando a Jerusalén, los que conocen su Biblia, va directo al templo. Va directo al templo porque en ese tiempo el templo históricamente era como un centro. Era el centro religioso, era un centro cultural. Y durante ese tiempo de la Pascua y la celebración de la Pascua, la semana anterior, y ahora nosotros tenemos la Semana Santa, pero Jesús y los discípulos estaban en esa semana acercándose a la Pascua, acercándose a esas celebraciones judíos. Entonces, gente de toda nación en esos siguientes días, durante la última semana y los días que siguen, todo país que tiene judío, todo lugar, están acercándose a Jerusalén.
Están llegando al templo para ofrecer sus sacrificios, para ofrecer los holocaustos, para que se limpie el pecado del pueblo por un año más, trayendo corderos, trayendo bueyes, trayendo vacas, corderos, palomas, diferentes tipos de holocaustos, sacrificios que hicieron. Y interesantemente, estaba platicando con Laura, mi esposa, esta semana, y ella en su estudio, eso va junto con Juan capítulo 2, ¿cuál es la primera cosa que hace Jesús llegando ahí al templo? No levanta un sacrificio él, no hace una ofrenda por decir, sino se molesta. Dice que el celo del Señor viene sobre él y que hace un látigo. Empieza a tumbar mesas, empieza a gritar a las personas y dar latigazos a la gente. ¿Por qué? Porque dice, la casa de mi papá es un lugar, la casa de Dios es un lugar de oración. Y ustedes lo han convertido en un lugar de ladrones. Imagínense, nada más, que el Hijo de Dios se enfade, se pone celoso de las cosas y se molesta contigo. Yo no quiero estar en ese lugar, ¿verdad que no? Pero, ¿por qué se molesta tanto? Y interesantemente, Laura está platicando conmigo que en su estudio personal, en su devocional, dice la palabra de Dios que el templo de Dios, el templo de Jerusalén, en ese entonces, en ese tiempo, era un lugar para las naciones. Y como que los extranjeros no tenían culturalmente ni espiritualmente, no tenían libertad para entrar dentro del templo, en los cortes, en los lugares allá afuera, en los atrios allá afuera, donde estaban todas las mesas de los que estaban vendiendo cosas. Ese era el lugar, esa escalera, esa entrada era el lugar para que los extranjeros puedan llegar y ofrecer su ofrenda y ofrecer su oración para purificar su corazón ante Dios. Si lo vemos con esa perspectiva, ¿por qué se molestó Jesús? ¿Se molestó porque estaban vendiendo cosas? Yo creo que sí, pero no es tanto por la venta de las cosas en la casa de Dios. Se molestó porque estaban estorbando el lugar de los extranjeros y las otras naciones para llegar a adorar. Por eso se molestó y dice, no, ese es un lugar de adoración, de oración para las naciones. Hoy día, igual, el corazón de Dios, el corazón de Jesús, que la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, sea un lugar para las naciones. Un lugar de oración, un lugar de adorar a Jesús como es, en espíritu y en verdad. Entonces, si vemos a partir de Juan capítulo 2, Jesús llega al capital, a Jerusalén, empieza a desafiar, empieza a decir cosas muy fuertes. Acompáñame a Juan capítulo 2. Yo quiero leer versículos 18 a 21. Llegando al templo en Jerusalén, Jesús les dice todo lo que hay en su corazón. Empieza a desafiarlos. Y después responden los judíos. Después que se tumban las mesas, después que se hace todo eso, dice, y los judíos preguntaron, ya que haces todo eso, o sea, sacando a todos con látigo, etcétera, es lo que estaba haciendo Jesús. Dicen los judíos, y le preguntaron, ya que haces todo eso, ¿qué señal nos das? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Tal vez a primera vista no vemos qué tan desafiante es ese dicho de Jesús. Pero si estudiamos culturalmente lo que hay al fondo o atrás de la cultura de Jesús, de los judíos, y realmente lo que está diciendo Jesús con esa frase, justo después de los hechos de lo que ya pasó, o sea, imagínense, yo veo, cuando leo la palabra de Dios, yo veo como películas en mi mente, ¿verdad? Y yo veo eso, Jesús viene con el celo del Señor, se tumba las mesas, saca el látigo y está haciendo todo eso. Y los judíos que están ahí, los líderes, como que ya es todo ese rollo, este relajo. Ahora, ¿por qué qué señal nos das? O sea, en otras palabras, ellos están diciendo, enséñenos y muéstranos cómo es Dios.
con todo eso, ¿cómo vas a hacer? Ahora, ¿qué vas a hacer con nosotros? En otras palabras, desafiando a Jesús. ¿Y qué es lo que dice? Él dice, él parado en el templo, el lugar céntrico, histórico, cultural, de la religión popular de su país, de su cultura, de su pueblo, de su gente, estando de pie en ese templo, dice lo siguiente: destruyan este templo y en 3 días la levantaré. Wow. Yo lo veo como similar como la cultura mexicana, la cultura popular de hoy día, que nos acercamos a un lugar, nos acercamos a un templo, nos acercamos a un hombre, una persona, para que está entre nosotros y Dios. Jesús está diciendo, voy a destruir todo lo que ustedes creen que es iglesia y religión. Piénsalo, véalo. Jesús está desafiando la forma en cómo vemos iglesia. Jesús está desafiando la idea misma de cómo es la religión en ese tiempo judía, pero aún para nosotros hoy día, cómo es la religión, si podemos decirlo de forma cristiana. Muchas personas están siendo movidos de su comunidad religiosa, si lo puedo decirlo de esa forma. Durante ese tiempo, estamos en casa, estamos en grupos de conexión. No podemos, por lo que está pasando mundialmente, no podemos estar con mayores de grupos de ahorita 50. En Estados Unidos son 10 o hasta 5, dependiendo del estado. Quizás llegamos así aquí en México muy pronto, yo no sé, pero es probablemente cierto. Entonces, para nosotros tenemos que ver, y Jesús nos desafía con esa frase: ese templo, o sea, ese local, lo que nosotros creemos que es iglesia, lo voy a destruir. En 3 días lo levantaré. Nosotros ahora sabemos, continuamos, versículo 20, y fueron muy desafiados los judíos. Versículo 20 dice, entonces los judíos le dijeron, este templo fue edificado en 46 años, y tú en 3 días lo levantarás. Es como, en otras palabras, ellos están diciendo, no inventes, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, imposible. Lo que tú estás haciendo, carpintero, lo que estás haciendo es una locura. Imposible que pueda pasar eso. ¿Sí? Era algo absurdo para ellos que Jesús estaba diciendo estas frases, estaba desafiando y diciendo esas cosas. Pero la pregunta para nosotros es, ¿cómo puedes adorar a Dios sin un templo? ¿Cómo puedes adorar a Dios sin culto? Sin las ordenanzas tradicionales. Por eso fueron tan desafiados. Yo creo que hoy día varios de nosotros también estamos siendo desafiados en ese tiempo. ¿Cierto o no? ¿Amén? Yo no creo que esa enfermedad, ese virus, viene de Dios, porque dice que solamente viene lo bueno y lo puro de Dios. Pero yo sí creo que Dios lo ha permitido para desafiar al mundo, incluyendo la iglesia cristiana, su cuerpo, para que llegamos a las raíces bíblicos y principales de qué es y cómo es ser el templo de Dios. Jesús está diciéndonos, yo voy a destruir este templo, pero lo voy a levantar de alguna forma que ustedes aún no entienden. Hoy día muchos creyentes piensan igual. Solo miran que tan rápido las personas se aburren de la palabra. Qué rápido se cambia de canal, podemos decir. Aún mismo, tal vez están siendo desafiados o quieren ver cuántas otras aplicaciones tienen abiertas en su celular, en su computadora, porque no tenemos tiempo para ver o escuchar lo que Dios quiere decir a nuestra iglesia en este momento. Qué tan fácil cambiamos de nuestra mentalidad, qué tan flojos nos ponemos cuando no estamos a fuerzas en el templo de la iglesia. Es que hemos escuchado comentarios o gente que nos han escrito que dice, es que pastor, no es igual. Es que no se siente igual, no es lo mismo.
Me distraigo fácilmente, pastor, entiende, entre otras cosas. Yo sí sé que es diferente. Yo sé que estamos siendo desafiados de una forma distinta hoy día. Yo también me puedo distraer, yo no soy perfecto, pero la pregunta es, ¿por qué pasa esas distracciones? ¿Por qué pasa esas cosas en nuestra cultura? Yo creo porque estamos clavados con tradición. Estamos clavados hasta con tradición cristiana, si puedo decirlo de esa forma. Y no vemos lo que Jesús quiere hacer y tampoco vemos lo que está haciendo. Jesús quiere hacer algo distinto. Y este templo, hablando de locales, hablando de templos, hablando de edificios, lo destruirá, pero en 3 días lo levantará. En Marcos también dijeron ese mismo testimonio. En la Semana Santa, después llevan a Jesús al juzgado, al juicio. En Marcos nos enseña lo mismo. Y está en uno de los metiches que Marcos 14, 57, versículos 57, 58 dice: entonces algunos se levantaron y presentaron un falso testimonio contra él. ¿Contra quién? Contra Jesús. Y dijeron: sí, nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho por la mano del hombre y en 3 días levantaré otro sin la intervención humana. Sí, cierto, él dijo eso. ¿Cuántas veces en lugar de buscar a Jesús, buscar a Dios en espíritu y en verdad, nos ponemos a criticar lo que Dios quiere hacer? O podemos criticar a lo que Dios está haciendo. O no podemos conectar con el Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos clavados en tradiciones humanas. Regresamos a Juan, el versículo 21 dice: pero él dice: voy a destruir ese templo, en 3 días lo levantaré. El versículo 21 dice: pero él hablaba del templo de su cuerpo. Nosotros ahora ya sabemos que Jesús murió y resucitó. Es domingo hoy, es domingo de la resurrección que tradicionalmente lo celebramos. Y no estoy, escúcheme bien, no estoy en contra de tradiciones que son buenos. ¿Sí? No es malo tener tradición. Lo que sí es malo es que la tradición se toma el lugar de mi relación con Dios y toma el lugar o tiene mayor autoridad esa tradición que la palabra o el Espíritu Santo o las cosas que Dios quiere hacer. Amén. Jesús es la razón en por qué celebramos hoy. Nuestra fe en Él, lo que Él hizo en la cruz, y no solamente eso, pero también celebramos lo que hace ahora mismo en nuestras casas, en nuestras familias y en nuestro ser. Por eso estamos celebrando, no por un lugar, no por un edificio, no por un templo hecho con manos humanas. Aunque nuestras instalaciones pueden estar bonitos o pueden estar hasta de lujo. Son buenos, sí. Son bonitos, sí. Gracias a Dios por ellos. Pero si no lo ocupamos, como ahorita, solamente los ocupamos para estar presente aquí, por gracias a Dios, por la tecnología, para presentarlo ahí en sus casas. Es la única razón por qué estamos aquí, porque el equipo y las cosas están aquí, lo hace más fácil transmitir desde allí para allá, ¿verdad? Pero si no podemos venir al local, si no podemos ir a un templo, si no podemos estar en un lugar todos juntos, la pregunta es, ¿qué pasa con el templo? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo Jesús? Lo podemos decir con nuestras bocas, pero ¿realmente lo creemos? ¿Realmente estamos conectados a lo que llamamos mi casa, mi familia, el cuerpo de Cristo? ¿O solamente por un rato me distraigo y me voy a desear algo más? ¿O puedo meter o ver la transmisión o estar en un lugar o conectar cuando se me hace fácil o cuando es cómodo para mí? Son cosas que tenemos que reflejar, hermanos, y checar nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo Jesús? Dice la palabra de Dios. Pablo nos enseña, 1 Corintios 6, 19,
Él nos pregunta, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? Que Él está en ustedes y que recibieron Él por medio y por parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos. Entonces el templo no está en un edificio, pero el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, ¿dónde está? Está aquí, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Amén. Después de ser juzgado durante esa semana pasada, fue más o menos históricamente el miércoles por la noche para el jueves, después el día jueves, que a partir de ahí Jesús es traicionado y entregado para juicio y condenado a muerte. Y una muerte que es el peor muerte de la cultura romana, la crucifixión. En la cruz da una serie de dichos desafiantes. De hecho, son 7 y los exhorto que lo busquen en su Biblia y los estudien. Yo quiero enfocarme en 2 de ellos. Jesús ahora está clavado en la cruz, entregando su vida por cada uno de nosotros. Y la historia, los que conocen su Biblia, es que sabemos que hay 3 cruces ahí, y Jesús está en medio de 2 ladrones, 2 criminales, que ellos se merecen estar ahí, pero él siendo Dios, pero también hombre, inocente y perfecto, y nunca pecó, y está clavado ahí entre esos 2 criminales. Están luchando por respirar, y ahora tienen varias horas colgados ahí. Yo los invito, hermanos, no se clavan a sí mismos a una cruz, pero solamente extienden sus brazos por 30 minutos sin bajarlos, si pueden. Unos tienen más fuerza, 1 hora, 5 horas. Creo que es muy difícil, ¿verdad? Pero ahí está colgado, batallando en respirar. Y Marcos nos da una descripción de cómo es la situación, mientras que Él está dando su vida por todo el mundo, que se muere por los pecados del mundo. Y dice, los que están ahí alrededor, Marcos 15, versículo 32, dice, que baja ahora de la cruz el Cristo, el Rey de Israel, para que podamos ver y creer. O sea, en otras palabras, están burlando de Él. Y también le hacían burla a los que estaban crucificados con Él, uno al lado, el uno al otro. Mateo 27, versículo 44. Y también los insultaban los ladrones que estaban crucificados con Él. O sea, no solamente el pueblo están burlándose de Él, los que están ahí mirando a la cruz y su muerte, pero también los otros 2 que están en la misma situación que Él, ellos también están burlando. Lucas era doctor y escribe al detalle de ciertas cosas que pasó en la cruz. Lucas 23, 39 a 43. Dice, uno de los malhechores que estaban ahí colgados lo insultaba y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Versículo 40. Pero el otro lo reprendió y le dijo, ¿ni siquiera ahora que sufres la misma condena temas a Dios? O sea, desafiando al otro ladrón. Lo que nosotros ahora padecemos es justo porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero este no cometió ningún crimen. Versículo 42. Y checa lo que pasa. Ahí es muy importante por lo que vamos a escuchar hoy. Y a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Esa frase de Jesús, si podemos entender lo que está diciendo al trasfondo de esa frase, desafía la religión cristiana, las ideologías cristianas, lo que tenemos hoy día por tradición, muy, muy profundamente. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
¿Por qué, pastor? ¿Por qué es desafiante esa frase? Porque va en contra de la idea moderna de la oración que salva, y que podemos ser una buena persona para entrar al cielo. Muchas personas hoy día creemos que el cristianismo es portarse bien o ser una buena persona. O hasta que oramos, vamos al altar y oramos con alguien más para recibir salvación. Y luego seguimos viviendo como queremos. Eso no es la fe cristiana. Y vamos a ver al fondo de este ejemplo de este ladrón. Muchos creen o dicen que aún no es mi tiempo. Luego me arreglo y me acomodo las cosas, etc. Es como un ejemplo de un balance de buenas obras y malas obras. O sea, dame chance y voy a poner equilibrado mi vida. Ahorita voy a hacer todo lo que necesito hacer para sentirme a gusto y después me arreglo y voy a hacer buenas obras para que Dios me ve y pues vemos el equilibrio que no soy tan mala persona, ¿verdad? Dice aquí que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación no se trata de hacer buenas obras, ni siquiera es una oración de salvación. Espero que me entienden. ¿Necesitamos orar para recibir salvación? Sí. Pero esa oración debe manifestar y revelar un corazón arrepentido, un corazón cambiado por medio del Espíritu Santo de Dios. Mire, yo crecí en la iglesia cristiana toda mi vida. Yo estoy en el ministerio de alguna forma desde los 10 años de edad. Entonces tengo más de 25 años en el ministerio. Yo sé, amigos míos, conozco personas, aún propios familiares míos, gente que yo conozco, que oran a recibir a Jesucristo, pero puedo decirles, no son salvos. No tienen experiencia con Dios, o si lo han tenido, eso no lo has conmovido para hacer un cambio de trasfondo de corazón. La salvación es una obra por gracia. Por lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros, que yo pongo mi fe en Él, pero eso me motiva, me cambia radicalmente que yo no sigo viviendo igual. Sí, me acerco a Él a través de la oración. Sí puedo pedir a Él que me salve. Dice que el único que sea salvo es porque pedimos por medio del Espíritu Santo que nos salve y nos acerquemos a Dios. Dice la palabra de Dios. Pero eso no es el último paso. Eso es el inicio de una vida diferente, hermanos. ¿Y cuántas personas hoy día son creyentes? ¿Cuántos de ustedes viendo esa transmisión creen en Dios? Pero en el momento que oraste y dices que crees en Dios hasta la fecha, no hay ningún cambio en tu forma o conducta. Pregunta, Jesús, lo que hiciste en la cruz realmente me ha cambiado. El poder de la cruz, el poder de la salvación es para que nosotros podamos ser más como Cristo. Eso es la salvación verdadera. Entonces, cuando Jesús habla a ese ladrón, cuando Él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿por qué puede decir eso Jesús a él? Él ni siquiera tiene chance a tener buenas obras. En unas cuantas horas, en unos cuantos minutos más, momentos más, se va a morir. ¿Cómo puede entonces ese ladrón ganar la salvación si no tiene oportunidad de portarse bien? De convertirse en una buena persona para mostrar sus hechos. ¿Cuánto tiempo tuvo el ladrón para arreglar su vida? Como les repito, la salvación no se trata de hacer buenas obras, ni siquiera es una oración de salvación. Es cuando una persona acepta a Jesús verdaderamente. ¿Cuál fue la oración del ladrón? Aquí ni siquiera muestra nos muestra que oró. Pero ¿qué dijo el ladrón? Para que Jesús
puede decir que hoy tendrás salvación. ¿Por qué Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso? Yo creo que es por lo siguiente que la Escritura nos revela, porque el hombre reconoció a Jesús por quien era y no por lo que estaba haciendo. Muchas personas se acercan a Dios, ¿por qué? Porque Dios los sana, porque Dios les da provisión, porque Jesús le da de comer. Pero eso no debe ser el motivo y por qué seguimos buscando a Jesús. Las multitudes llegaban a Jesús pidiendo de comer y cuando estaban satisfechos, ¿qué dijo Jesús? No están mis notas, pero otro dicho desafiante dice, toma tu cruz y sígueme. Hoy, toma tu cruz hoy y sígueme. ¿Y qué hace la multitud después de comer su torta y tener la panza llena? No, está muy fuerte, mejor ya me voy. Y se alejaron y se fueron. Entonces no se trata de buscar a Jesús por lo que me da, sino por quién es. Y este ladrón reconoció a él. Porque ¿qué dijo? Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Como hablamos la semana pasada acerca del reino de Dios. Ese hombre reconoció a Jesús como rey de un reino eterno. Y Jesús vio ese corazón, vio esto en él. Por eso le dije, hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta para nosotros es lo siguiente, ¿reconoces a Jesús como rey? ¿O solamente buscamos a Jesús durante la crisis para que nos da lo que necesitamos o lo que nos da lo que queremos? O si no buscamos a Él, ¿por qué? Porque quiero ser parte de su reino y me someto a ello, como hablamos la semana pasada. Unas horas después, Jesús dice algo que se rompería todo dogma y paradigma hasta el día de hoy. Y Juan estuvo ahí en persona. Ahí estaba Juan mirando a Jesús. Y Jesús mira a Juan y Jesús como hijo primogénito mira a su mamá que estaba ahí, María su mamá y también María Magdalena nos enseñan las escrituras. Pero el único discípulo, 12 discípulos, bueno 11 en ese tiempo porque Judas ya se fue. Pero 11 discípulos y el único que está ahí está Juan, el más joven. Y Jesús entrega a su mamá como hijo primogénito, da lugar a su mamá y cubre eso como hijo y le entrega a Juan para que la cuida. Y después dice lo siguiente, unos cuantos momentos después, dice lo siguiente, Juan 19, 28, versículo 30. Después de esto, entregar su mamá a Juan, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo, tengo sed. Para que la escritura se cumpliera, había ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon una esponja de vinagre y lo pusieron en un hisopo y lo acercaron a la boca de Jesús. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Que se queda muy claro, una nota aparte, nadie tomó ni quitó la vida de Jesús. Es el único mártir, por decir, único muerte que fue voluntario. Desde ahí hasta la fecha, Jesús entregó voluntariamente a su espíritu y su cuerpo para cada uno de nosotros. Pero la frase clave es lo que celebramos el viernes pasado. Consumado es. Al decir esto, ¿por qué es tan desafiante ese dicho? Porque al decir esto, Jesús desafiaba toda obra que está hecha en vano por religión y tradición o ideales. Jesús está diciendo con esa sola frase que en mí hay salvación. En mi cruz hay camino. Cualquier otra cosa muere, pero en mí hay vida. Consumado es. Con esa sola frase se define cómo es la fe cristiana. No es por tradición, no es por acercarnos a un templo,
No es para caminar o seguir las ideas o las dogmas o paradigmas de un maestro, un pastor o alguien más. Es por medio de la persona y la cruz de Jesucristo. Es la razón en por qué tú y yo podemos decir, hoy tengo esperanza. Porque Jesús dijo, consumado es. En mí está completo. Por eso estamos de pie hoy. Por eso Dios permite que veas esa transmisión. No es por las palabras del pastor Natán, sino para que escuches que a través de Jesucristo es el único camino al cielo. Que a través de su persona, a través de su sacrificio y a través de su resurrección es la única manera en cómo podemos tener salvación. Podemos tratar de portarnos bien, pero en tus propias fuerzas, en mis fuerzas, no podemos lograr. No podemos ser tan buenos, no es suficiente lo que nosotros podemos hacer para ganar o ir al cielo. Eso va y contradice toda cultura de la religión humana en nuestra cultura el día de hoy. Hasta en muchas iglesias cristianas o muchos cristianos lo confiesan y lo creen, que si hago las cosas bien o si tengo buena política, voy a hacer las cosas, Dios es honrado. Escúchame, hermanos. Si queremos honrar a Dios, es aceptar a su Hijo. Si queremos honrar a Dios, es servirle a Él, es predicar de Él, es compartir acerca de lo que Él ha hecho y nada más. Todo lo demás, las cámaras, las luces, los locales, los edificios, se pueden derrumbarse, se pueden caer a un lado y la única cosa que nos empuje a seguir adelante es esa frase que Jesús dijo, consumado es. Que en Él es suficiente, que solamente en su persona, y por eso es tan importante, y todo este año estamos predicando este mensaje, hermanos, que si vemos a Él tal y como es, debe ser y es suficiente. Si me quitan el trabajo, si hay pleitos en el matrimonio, si hay abundancia de finanzas o escasez, gracias a Dios por lo que está pasando en varios empresarios de nuestra iglesia. Tienen mucho trabajo ahorita. Otros lugares no hay trabajo, pero los hijos de Dios, los hombres que están diezmando, los hombres que siguen fiel, los hombres que están caminando hacia adelante, tienen mucho trabajo, hermanos. Quiero decirle, hay muchos testimonios y varios testimonios de nuestra iglesia, de hombres y mujeres que están siendo bendecidos en ese tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque han puesto a Jesús primero en su vida. Porque entienden que su reino es primero y en Él, Jesús, es suficiente. Entonces, en momentos de crisis, en momentos de prueba, en momentos que podemos decir difíciles, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que yo creo? Porque eso se va a manifestar y eso nos va a llevar a mañana, pasado mañana, y si Cristo tarda, a los siguientes meses. Eso es nuestro fundamento, nuestra roca. Amén. Jesús dijo, consumado es. Está diciendo de nuevo, yo soy el camino. No hay camino al Padre sino por medio de Jesucristo. Jesús está diciendo, consumado es, en mí hay respuesta. Pablo nos escribe en Romanos capítulo 6, versículo 10. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre. Para en cuanto a su vida, vive para Dios. ¿Lo crees? ¿Realmente lo crees? ¿Tu vida lo refleja? ¿Que Cristo murió una vez y para siempre? En esas fechas me pongo, y un poquito tal vez sentimental, mi tiempo de oración y adoración, y últimamente he pensado mucho en mi papá, su ministerio, la forma como cantaba y unas canciones que cantaba. Y tengo ahí pues todas sus canciones, ¿verdad? Y estaba meditando y escuchando las canciones y esa semana de Semana Santa, la crucifixión de Jesús y todo, me recordé de una canción y le puso y estaba escuchándolo. Puso una traducción a la letra y va junto con esa pregunta.
si nuestra vida refleja lo que Jesús realmente hizo en la cruz por nosotros. Dice la canción en inglés, se llama Feel the Nails, que se sienten los clavos, se llama la canción. Es una canción que cantaba mi papá y ahí lo tengo guardado y lo estaba escuchando. Quiero leer la letra de un verso y el coro de esta canción, para que damos reflexión. A mí me impacta esa canción desde que tenía 11, 12 años de edad. Dice, parece que soy tan bueno rompiendo promesas. Trato su preciosa gracia tan descuidadamente. Pero cada vez que perdona, ¿qué pasa si revive la agonía que sintió en esa cruz? ¿Todavía siento los clavos cada vez que fallo? ¿Todavía oye el muchedumbre clamar, crucifícalo otra y otra vez? ¿Le estoy causando dolor? Entonces sé que tengo que cambiar. No puedo soportar la idea de lastimarlo. Eso es nuestro corazón, hermanos. Nuestra vida refleja un cambio. Que cuando yo peco, cuando yo fallo, como dice esa canción, yo no sé, murió Cristo una vez y para siempre, pero Él recuerda cuando ve a sus hijos pecando, cuando ve que una oración de fe no resulta en obras diferentes. Cristo recuerda de su sufrimiento. Dice la palabra, y si leemos en Apocalipsis, dice que vamos a ver las cicatrices. Los mismos discípulos lo vieron. Y ahorita hablamos de la resurrección, domingo de la resurrección. En la conclusión quiero hablar de eso. Que vieron sus cicatrices. Vieron a Él. Entonces, yo no sé cómo tú lo sientes, pero si tú tienes una cicatriz, es como un recuerdo, ¿no? Y Jesús, cuando Él mira sus cicatrices, cuando ve el pecado de su pueblo, de la humanidad, y ve las cicatrices, recuerda de su agonía. En conclusión, después que sufrió en la cruz, Jesús resucitó. Tres días después resucitó. Por eso, en domingo, primer día de la semana, levantamos un aleluya. Decimos gracias, Jesús. Gracias a Dios por nuestro grupo de alabanza, ¿verdad? Que nos lleva a la presencia de Dios. Mientras estamos en la alabanza hoy, el Espíritu Santo me hablaba, dice, hoy tengo victoria. Por causa de la resurrección de Jesús, yo tengo testimonio. Ninguna otra religión, ninguna otra secta tiene esa palabra. Solamente los que tienen la fe en Cristo Jesús. Y muchas personas tal vez no lo sepan, pero en 1 Corintios nos enseña, si quieren estudiarlo, véanlo, en capítulo 15, versículo 6, dice que Jesús, después de su resurrección, apareció a más de 500 personas. No solamente a sus discípulos, sí, incluso sus discípulos en varias ocasiones, pero más de 500 personas vieron a Jesús, el Cristo resucitado. Eso nos lleva, como les dije, a la visión 2020 de nuestra casa, Gente La Roca. Acompáñenme a Juan 20, versículo 19 a 20. Dice, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, podemos entender que fue domingo, primer día de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. Fíjate, en eso llegó Jesús. Se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Mi oración en este momento, en esa crisis, momento de crisis, en esa situación tal vez difícil, lo que está pasando por sus finanzas, en su matrimonio, con sus hijos. Yo no sé cuál es tu pecado que llevas cargado, pero en medio del temor, en medio de esa situación, escúcheme bien, en medio de eso, dice la palabra, Jesús llegó. Ahorita mismo, pídele a Él, Jesús, te necesito.
llega Jesús ahora, está tocando corazones, está tocando tu vida. Él revela a tu corazón, a tu mente, tu espíritu, tu pasado, tu presente, lo que necesitas cambiar. Y el Espíritu Santo lo revela a ti para que lo confiesas a Jesús y pides perdón y cambies tu vida hoy y para siempre. Por eso tenemos victoria. Por eso celebramos la resurrección, no solamente porque es una tradición de nuestra cultura. No, lo hacemos porque en Él hay poder. En Jesús, en su sangre, en su resurrección, hay poder para vivir, para ser diferentes, para dar gloria a Jesús. No lo cargas más, hermano. Amigo, no lo cargas más. Entrégalo a Él. Ahora mismo, en esa situación, Jesús llegó y se presentó a sus discípulos. Versículo 20, Juan 20:20, año 2020. Es nuestra visión. Dice, y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás en tu situación actual? ¿Contento o preocupado? ¿Lleno de gozo o temor? Jesús llega a nuestra situación, a nuestras vidas. Él está en medio de nosotros y nuestro corazón es regocijo, gozo. Celebramos, decimos, gracias, Señor. ¿Has visto a Jesús? ¿Has encontrado a Él? ¿Su presencia? ¿Lo has experimentado personalmente? Pídelo de nuevo, como si fuera la primera vez. Quiero conocerte, Señor. Cámbiame. Quiero vivir para ti. Si lo buscas con todo tu corazón, dice la palabra de Dios, que lo hallarás. Que Él está listo. No solamente para sanarte, no solamente para darte provisión, sino para darte vida y vida en abundancia, vida de salvación, la vida eterna. Por eso vino Jesús. Destruyó el templo, por decir. Su cuerpo fue destruido por nosotros. Se resucitó entre los muertos y en Él hoy podemos verlo en su paraíso y tenemos la confianza de caminar con Él. Compártelo con alguien más. Si Jesús ha cambiado tu vida, no te avergüences. Usa las redes sociales, usa las medias, usa tu celular, usa tu teléfono, usa tu voz con los vecinos. Es vital hoy día que el mensaje de la salvación corre por todo el mundo. Y de hecho está pasando. Hoy día, quiero decirles una nota aparte, hoy día más musulmanes están entregando a Cristo que nunca. El mensaje de la cruz está llegando a muchas naciones, a muchas personas. Y yo quiero ser parte de ello. Amén. Fácilmente puedes dar un comentario, fácilmente puedes poner like, puedes poner un compartir ahí en la página, compartirlo con alguien más, este mensaje. Lo más importante es que usted mismo puede decirlo a alguien más. Amén. Vamos a orar para terminar este mensaje. Damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, porque viniste y nos desafiaste hoy. Entregamos nuestro corazón de nuevo a ti, Señor. Cualquier cosa que estamos cargando, perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si hemos puesto la tradición, el costumbre de nuestra cultura encima de ti, encima de tu palabra. Renueve nuestras mentes, Espíritu Santo. Cambia nuestra forma de ser. Enséñanos cómo ver las cosas como tú las ves. Gracias, Jesús, porque viniste a salvar. Gracias, Jesús, porque resucitaste entre los muertos y en ti tenemos esperanza y salvación. Yo oro, Señor, por cada persona que no te conoce, que no tiene una vida renovada contigo. Yo oro por ellos, Señor, que llegue el Espíritu Santo y con lazos de amor los traes. Los traes a tu reino, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, que podemos ser empoderados, que podemos caminar bajo la influencia de tu Espíritu Santo y no por nuestra propia mente, no por nuestras normas, sino por las normas de tu reino, por medio de tu Espíritu. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias, Dios, por enviarlo. En el nombre de Cristo Jesús oramos, decimos
Amén, amén. Que Dios les bendiga. Los queremos mucho. Entre semana, conéctate en un grupo si tiene la capacidad. Seguimos creciendo, somos familia. Los quiero mucho. Que tengas una excelente semana. Gracias.